Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. El Gobierno endurece las condiciones para el cierre de las centrales térmicas, pero puede que llegue tarde y que no logre evitar ese cierre. Hoy el presidente de la Junta se ha puesto duro con Iberdrola por el cierre de la térmica de Velilla. Ha acusado a la empresa de tener muy poco corazón y no ha ocultado su desazón y su profundo disgusto por la decisión de la compañía. Bienvenidos. Hoy la imagen del día la protagonizan las centrales térmicas y también el decreto del Gobierno para evitar su cierre. Es un real decreto del que conocíamos su existencia, pero del que el propio Ministerio se ha encargado de publicar la letra pequeña. Y esa letra pequeña es un claro aviso a Iberdrola. Dice que no se autorizará ningún cierre que afecte al cumplimiento de la planificación energética. El instrumento está, otra cosa es que el Gobierno lo pueda sacar adelante porque en el Congreso ahora mismo no cuenta con los apoyos suficientes. Hasta ahora, para poder cerrar una central térmica, solo era necesario demostrar que su cierre no iba a afectar al suministro de energía. En este borrador, de apenas 12 páginas, el Ministerio endurece los requisitos. El Real Decreto se aplicará a las instalaciones con una potencia superior a los 50 megavatios. La de Velilla, por ejemplo, produce 458. La solicitud de cierre se denegará cuando afecte a los precios de la electricidad, al medio ambiente y a la seguridad del abastecimiento de materias primas. Si esto pasa, la empresa que lo solicite tendrá que continuar con la actividad y realizar una nueva petición de cierre en el plazo de 2 años o transmitírsela a un tercero mediante una subasta. Si esto último no fuera posible, habría compensación, pero siempre al menor coste posible. En su momento, Endesa ya abrió la posibilidad de mantener Compostilla más allá de 2020 si hubiera una retribución suficiente. En sus alegaciones planteaba un sistema de pagos por capacidad para que el carbón fuera una de las energías de respaldo durante los picos de demanda. Eso permitiría controlar sus emisiones contaminantes y hacerlas competitivas. Todos estos requisitos se aplicarán con carácter retroactivo, es decir, desde el momento en el que se inició la exposición pública del Real Decreto en el mes de julio. La decisión de Iberdrola ha provocado un profundo malestar en la Junta y sobre todo en su presidente. Ayer se lo avanzábamos en nuestro informativo y hoy el propio Juan Vicente Herrera ha verbalizado ese enfado. Ha tachado de capricho y deslealtad la decisión de la eléctrica de cerrar Velilla. Iberdrola, que ha vuelto en los últimos días a demostrar una falta profunda de respeto institucional, una falta profunda de respeto con esta tierra y, sobre todo, una falta profunda de sentido social. Decisiones caprichosas, de decisiones individuales o de decisiones unilaterales, en muchos casos de empresas que demuestran tener muy poco corazón. En el Partido Socialista creen que el decreto de Marras no impide el cierre de las centrales térmicas. Luis Tudanca acusa al Partido Popular de dejar tirados a sus trabajadores. Sin embargo, desde su propio grupo, la procuradora Consolación Pablos admite que el apoyo a la moción de Podemos en el Congreso, que limita la vida de las térmicas, fue un error. Que todo esto no era más que un señuelo, que no era más que un paripé, que el Partido Popular lo único que pretende con este decreto es impedir el cierre de las centrales nucleares. Le importan un bledo las centrales térmicas y le importa un bledo nuestro carbón. Y el tiempo nos dará la razón. Fue un error aprobar esa iniciativa en el Gobierno, en las Cortes Generales, sobre todo cuando estamos hablando de una iniciativa de Podemos, que es un grupo que no está gobernando, con lo cual, bueno, pienso que es un error. Este va a ser el primer asunto que vamos a poner sobre nuestra mesa de tertulia, una tertulia en la que me acompañan dos de los protagonistas de la noche del 1 de octubre. Cada vez que os veo me acuerdo de aquella noche del referéndum ilegal. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cayo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ha pasado mes y medio, antes de que hablemos de las térmicas y de que escuchemos a Ernesto Escapa, ha pasado mes y medio del famoso referéndum ilegal. Y muchas cosas, ¿Y todo ¿no? sigue siendo igual, no? No, por Dios, no. Es lo que tiene la historia, ¿no? Que te agita de un lugar a otro, ¿no? Decía Hegel que las páginas
aburridas de la historia pues pasan en blanco, no están escritas y durante este tiempo se ha escrito mucho. La de cosas que han pasado, ¿eh? Sí, han pasado muchas cosas, pero yo tengo la sensación que seguimos en una especie de bucle, no salimos de esto. Últimamente no lo sé, luego lo analizamos. Ernesto, buenas, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Hoy con qué empiezas? Pues mira, empiezo con el norte de Castilla, que destaca en su primera que ningún menor víctima de maltrato podrá recibir el alta médica sin control judicial. El Congreso respalda una propuesta del diputado vallisoletano de Ciudadanos Francisco Igea para evitar casos como el de la niña Sara. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su portada también que en libertad el varón que intentó 6 citas sexuales con menores. La Policía Nacional deja libre con cargos a un sexagenario tras detenerlo después de que abordara a una niña de 13 años. La investigación permitió esclarecer otros 5 casos en distintas ciudades. La Gaceta de Salamanca destaca que arrecian las quejas por los olores que llegan del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello. Y Diario de León destaca en la fotografía de portada una apuesta ambiciosa por el Bierzo más genuino, para poner en valor los recursos propios de la comarca y promover una cultura del emprendimiento a partir del sector primario y agroindustrial, el turismo y la gastronomía. Diario ABC entra ya en uno de los asuntos importantes del día. Herrera critica la falta de corazón y de respeto de Iberdrola por el cierre de la térmica de Velilla del río Carrión. También el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León este mismo asunto. Herrera reprocha a Iberdrola su falta de corazón y carecer de sentido social. Diario Palentino, Herrera solicita al Gobierno que dote de estabilidad al sector energético a propósito del cierre de la térmica de Velilla. Y por último, Diario de Ávila destaca en su portada que la tasa de muerte sobre el asfalto dobla en Ávila la media nacional. Gracias, Ernesto. Pues empezamos hablando del cierre de la central térmica de Velilla, de ese profundo malestar expresado, ya lo hemos escuchado por parte del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con Iberdrola. Se ha mostrado profundamente decepcionado. Yo no sé si también Herrera tenía en mente otra de las decisiones de Iberdrola recientes, es decir, el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, pero supone, claro, un chasco, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad lo que supone un chasco en general es la situación del sistema energético en España y nuestra actitud política hacia ello, ¿no? Yo no tengo claro, o sea, resulta muy cómodo por parte de los políticos decir no nos gusta esta energía porque contamina, no nos gusta esta otra porque también contamina, no nos gusta esta otra porque podría ser peligrosa y dentro de unos años a lo mejor lo lamentaremos, como no he querido entender. Claro, pero al final tenemos una política clara de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Yo eso no lo veo. No, porque todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes y no existe nada con el riesgo cero, pero hay que afrontarlo y hay que decir, bueno, voy a ir por este camino, voy a ir por este otro. No es algo que me quede claro ni en unos ni en otros realmente. Entonces, en ese sentido para mí es un chasco general. Sí, y está habiendo mucho paripé, tal y como denunciaba también el secretario general del PSOE en Castilla y León, sobre todo con este decreto que aprueba ahora el Gobierno, o que pretende aprobar el Gobierno, perdón, que no cuenta con los apoyos necesarios para hacerlo todavía, y que llega tarde, que no va a evitar en el fondo el cierre de estas centrales. Bueno, aparentemente es un decreto para regular los cierres de estas centrales, ¿no? Y Nadal no lo ha conseguido sacar porque no ha encontrado el apoyo suficiente para llevarlo a cabo. Yo creo que hay una especie de paripé por parte de todo el mundo. Si conoces un poco a Iberdrola, la última política que sigue, están cerrando estas centrales en todas partes. Una central muy parecida a esta, cerrada en Inglaterra hace un año. Ayer lo recordaba el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, que decía que una central bastante más grande que esta. Bastante más grande, y también se han quejado porque se perdían puestos de trabajo y porque la situación de empobrecimiento de la zona donde cerraba la central. Yo creo que todo el mundo está haciendo un paripé, ¿no? Y estamos cerrando porque dentro de poco tenemos problemas con los coches de gasolina, con los coches de gasoil, con la energía, al margen de Miguel Ángel de la política energética. Pero lo cierto es que estamos en un momento de cambio en el que las grandes empresas o la humanidad está buscando energías alternativas menos contaminantes. Bueno, lo que habría que pensar, y estoy recordando ahora, a veces me voy a apuntar a la tesis de Paco Somoza, es que hay que facilitar
fiscalmente que la gente pueda vivir en zonas como Sanabria, como Carrión, como Castilla y León. Hay que hacer esto, si no es imposible. Porque llorar porque se cierra una central, bueno, bien, pues sí, se cierra, pero hay que buscar otras alternativas. Pues ha estado contundente, como les digo, Juan Vicente Herrera, que pedía al gobierno que ponga orden y acusaba a Iberdrola de tener muy poco corazón, Ernesto. Claro, y el hecho de que Herrera acuse a Iberdrola, donde tiene tantos amigos, algún antiguo jefe, como Fernando Béquer, que fue el consejero con el que él trabajó como secretario general en la Junta de Castilla y León, también González Serna, el empresario de Siro, del grupo Siro, o el mismo Sánchez Galán, salmantino. En fin, yo creo que le sienta especialmente mal que tomen esta decisión sin siquiera comunicarlo, es decir que... Pero claro, Iberdrola tenemos que tener en cuenta que es una empresa que ya se cambió el nombre. Era Iberduero, sí, y desapareció el Duero para convertirse en Iberdrola. Hizo sus grandes negocios durante mucho tiempo en base a la energía hidroeléctrica con los pantanos y los embalses que construía el Estado y que ellos explotaban y rentabilizaban, y en este momento en que tienen que empezar a poner algo más de su parte, pues parece que no están muy dispuestos. Bueno, pues esa era una de las noticias de estos últimos días y seguirá evidentemente generando muchas reacciones por el malestar que ha provocado esa decisión de Iberdrola, y veremos el recorrido que tiene definitivamente ese decreto que pretende aprobar el Gobierno. El sector del transporte no está nada contento con el acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Fomento para desviar el tráfico de camiones de la Nacional 1 a la AP1, a la autopista, a cambio de subvencionar, eso sí, el 75% del peaje. Consideran que la bonificación debería ser del 100% para que el sector no salga perjudicado. Decepción en el sector del transporte por el acuerdo que obligará a los vehículos pesados a circular por la autopista pagando el 25% del peaje. Consideran que la bonificación tendría que cubrir el 100%. No entendemos muy bien, lógicamente lo tendremos que asumir si es una obligación y es una ley del Estado, pero no entendemos que se nos tenga que sacar de forma obligatoria de la Nacional 1 pagando, aunque sea el 25%. Esta decisión conllevará, según Olivella, daños colaterales, principalmente a los transportes de corto recorrido, que realizan una media de 4 viajes al día entre Burgos y el País Vasco. A esta gente les hace mucho daño, y nuestra obligación es hacérselo saber a la Administración y ver la posibilidad de que se pueda aplicar a estas personas que hacen unos trayectos continuos y masivos, que se les puede aplicar otro tipo de tarifa. Un acuerdo que llega a un año vista de la supuesta liberalización de la autopista. Se nos ha dicho que sí, que a partir de diciembre, quiero recordar, se liberaliza la autopista, y así debe de ser. A esta medida se suma que a partir del 1 de enero de 2018 los camiones pagarán por el uso de la Nacional 1 en Guipúzcoa. Bueno, pues esa es la noticia, la reacción de los transportistas a esa decisión de Junta y Ministerio de Fomento de subvencionar el 75% del peaje para obligar a los camiones, a determinados camiones de determinado tonelaje, a circular por la autopista AP1 y quitar, se habla de en torno a 5.000 camiones al día de la Nacional 1, una de las carreteras más peligrosas de la red viaria nacional. ¿A vosotros qué os parece toda esta decisión, este asunto? Bueno, la verdad es que para empezar es una cuestión provisional, ¿no? Como hemos visto, va a ser solamente durante un año. Sí, ¿no? Porque a partir de noviembre del año que viene será gratuita, se supone. Entonces, aquí hay un conflicto, ¿no? Debíamos entre todos subvencionar el dinero que va a gastar concretamente unos pocos, ¿no? Que es al final lo que ocurre cuando lo subvenciona la Junta, ¿no? Hablamos de la Junta como si fuera un ente, no sé, que tuviera su propio dinero, ¿no? La Junta tiene el dinero de todos. No, y el Ministerio también, sí. Y el Ministerio, ¿no? Tenemos entre todos que pagar a los camioneros en vez de dedicar ese dinero a becas, hospitales, son las cosas bonitas, pero también hay otras menos bonitas que también son necesarias, ¿no? Debemos hacerlo. Bueno, al fin y al cabo son los camiones los que utilizan esa carretera, ¿no? Hay un montón de obligaciones que me vienen a mí dadas cuando conduzco con un simple coche, pasar por la ITV, pues llevar un triángulo que también tengo que comprar yo, y eso lo tengo que asumir yo. Yo creo que el que alguien asuma en parte, o sea, su pretensión de que la totalidad, el 100%, se lo asuma las administraciones, me parece exagerada, sobre todo por eso, por una situación
situación de falta de equidad con los demás. Los demás no nos pagan todo en nada, en este tipo de cosas. Lo que pasa es que aquí hay un problema evidente de sí, hay un problema grave de colapso del tráfico en la carretera nacional. Y de alta siniestralidad. Sí, pero la obligación la van a tener. La obligación, digo, de ir por la autopista, ¿no? Ellos les obligan, he entendido bien. Les obligan el que vayan por la autopista ya se ha resuelto. Ahora la cuestión es quién se lo paga, ¿no? El problema es que Miguel Ángel entiendo que les obligan a ir por la autopista. Sí, ahí está, porque ellos si no... Eso digo, pero que entonces no es un problema de seguridad, porque ya van a ir por la autopista. Bueno, les obligan a ir y entonces la dice, bueno, pues... La Nacional 1, el tramo entre Burgos y Miranda es muy altamente peligroso. Sí. A ver, es lo que he dicho. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos no hay esta cosa llamada ITV, no hay. O sea, tú te revisas el coche cuando quieres, entre otras cosas, porque eres uno de los primeros interesados y a veces vas por la carretera de Estados Unidos y ves por ahí tiradas ruedas y tal, que se les ha caído al pobre hombre que no tiene dinero y tal. Bueno, aquí nos obligan a todos por seguridad, y me parece bien, me parece bien. Nos obligan a todos por seguridad, para que las carreteras sean más seguros, a pagar cada año una ITV. Y lo pagamos cada uno de nosotros. Estás cuestionando todo el sistema, más no. Apruebo que vayan. Quería apuntar algo por seguridad el ITV y para que aquel Puyol hiciese un negocio con las ITV. ¿Recuerdas? No quería mezclar todo. No quería mezclar. La culpa es tuya que sacaste el tema. Porque claro, ha habido muchos problemas con estos de las ITV. Sí. Porque evidentemente ha dado lugar la seguridad ha dado lugar a Lo pongo como ejemplo de que hay obligaciones de seguridad que pagamos nosotros. Que no porque algo sea una obligación de seguridad lo paga la administración. Juanma, quizá lo que clarificaría más el asunto de la Nacional 1 y de la autopista es tener en cuenta el periodo de la concesión, es decir, cuándo caduca esa concesión, porque se supone que cuando uno tiene una concesión a un plazo determinado no puede pretender prorrogarla. Es que aquí hay muchos debates, y es que además tenemos otro debate reciente, y es que el Estado sí que ha pagado mucho dinero para rescatar autopistas que han sido un fiasco. O sea que al final estamos en el contexto en el que estamos. Pero detrás de esto viene luego lo de San Rafael, porque hay otras autopistas también afectadas por el mismo problema, ¿no? Entonces, claro, es un asunto bastante complejo. Es una pregunta también, ¿no? ¿Por qué la AP1 y no la AP6? Claro. Mira, el tráfico hace no demasiado tiempo saltaron todas las alarmas a raíz de aquel accidente en el que fallecieron 5 personas cerca de Pancorbo, ¿no? En un tramo de la Nacional. Es imposible pasar por esta carretera. Es una locura. Es literalmente una locura. Es una locura. Bueno, vamos ya con Cataluña, que es de lo que seguro que os apetece hablar también. No, yo no introduje. Lo has hecho. Bueno, perdona, vamos con Cataluña y con las novedades de un día que tampoco es histórico. Y por fortuna, ya son unos cuantos seguidos. Hoy el presidente del Gobierno ha sido entrevistado en la cadena COPE y allí ha dicho, entre otras cosas, que no se plantea adelantar las elecciones generales, aunque el 21 de ganen los independentistas. Se ha referido al proceso como la crónica de un gran engaño. Para mí, inhabilitado políticamente deberían estar todas las personas que han engañado a los ciudadanos de Cataluña. Porque, como les decía antes, esto ha sido la historia de un gran engaño. Ahora dicen, no estábamos preparados. Hombre, pues ya podían haberlo dicho antes. Gane quien gane las elecciones, quien lo haga tiene que cumplir la ley. Sería absurdo que a una persona que estuviera en prisión se le hiciese conseller. Antes de daros la palabra, cada día que pasa vemos como uno o varios políticos independentistas se caen del caballo. Hoy le ha tocado pasar por ese trance al portavoz de RC en el Congreso. Joan Tardá reconoce ahora que Cataluña no es independiente porque no ha existido una mayoría que lo hubiese querido. ¿O saben por qué todavía no somos independientes? ¿O no lo hemos sido todavía? ¿O todavía no lo somos? Que cada uno lo diga a su manera. Porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido. Esto, como dice Rajoy, es la historia de un gran engaño. Es que ahora vienen con estas. Y no es el último, ni el único Joan Tardá. Antes le han precedido otros. Sí, lo dice así como si fuera una cosa que no tuviera que ver con él, ¿no? O sea, casi con un poco como echando la culpa a los catalanes. Bueno, es que como no habéis sido lo suficientes como para hacer la independencia, pues entonces no lo hemos hecho. A ver, estos señores llevan diciendo que son los suficientes, que si no lo son, da igual, porque van a declarar esta igual porque tienen los diputados, que si el Estado no les dejaba, que les daba igual porque el Estado no se iba a atrever a hacer nada y ellos iban a tirar para adelante. Son ellos los que han estado protagonizándolo todo. No puede hablar de distribuir responsabilidades entre la población, me parece, ¿no? Lo que pasa es que indica que poco a poco se van dando cuenta de la realidad, ¿no? Recordamos que hasta hace unos días sí que eran independientes, ya dice que no lo son.
Quizá dentro de poco digan que a lo mejor les gusta una autonomía en España, ¿no? O que quedarse con unas cuantas de las competencias. O sea, los procesos de desencantamiento son duros y en gran parte han estado encantados por una ficción, en gran medida. Sí. Y coincidimos aquella noche del día 1. Yo dije que eran unos tramposos, pues siguen haciendo trampas, ¿no? Porque lo que deberían de hacer los Tardás y todo esto es marcharse literalmente. Has fracasado, no teníamos la mayoría, no podíamos hacerlo. No, pero quieren volver todos. Lo increíble de todo esto es que vuelven los mismos actores a realizar la misma obra que ha fracasado, que es una obra que provoca risa. Es que vuelven todos. En términos literales, Puigdemont sí que se ha marchado. Bueno, se ha marchado. Pero es que si ganan, ellos dicen que van a restituir a todo el gobierno, lo cual quiere decir que vamos a tener los mismos personajes. La misma obra con los mismos personajes, el mismo... ¿Qué van a decir a la gente? ¿Cuál es? No, pero es obvio que tampoco, es obvio que lo que tú dices que es de una trampa y después dirán, bueno, es que no podemos, queríamos, pero no podemos, va a ser la mitad, luego dirán que será 1/4 y luego será 1 y luego ninguno. O a lo mejor dejan a un conseller así como de simbólico que esté en la cárcel. Yo creo que el futuro es terrible porque esta gente está jugando a autodestruirse, ¿no? ¿Tú crees que no? Y ese futuro, más allá... Imagínate después de las elecciones, como va a apuntar Juanma. Eso es. Imaginemos el futuro a partir del 21 de diciembre. ¿Qué van a plantear? ¿Qué van a hacer? ¿Otra vez lo mismo? Bueno, lo ha dicho Rajoy, ¿no? En una de las respuestas que salía... ¿Das por hecho que gana el independentismo? Bueno, no doy por hecho para nada, pero la primera fuerza en las encuestas dicen que es RC, ¿no? Pues no sé. Me supongo que si son los primeros, serán capaces de encontrar algún tipo de apoyo. Me imagino que se inventará una nueva historia con ayuda de Podemos y de la Colau, que es un referéndum en términos de pacto. O sea, no me puedo imaginar la escena. ¿Pero veis la reedición de los famosos tripartitos o lo descartáis totalmente? Hoy, no descarto nada. A estas horas, titular del País, el PSOE y el PSC descartan cualquier pacto con los independentistas. Bueno, no... Sí, pero atención, IZ ha dicho que no va a votar a Oriol Junqueras y a Puigdemont, pero... bueno, claro, pero hay más tipos, ¿no? Hay más personajes. A ver, yo creo que Rajoy lo ha dicho, que antes se ha quedado como que Rajoy lo ha dicho como si yo quisiera decir lo contrario. No, lo que ha dicho es posible que, bueno, podrá pasar cualquier cosa, pero lo que tenemos que ser conscientes es que esto van a ser unas elecciones autonómicas y que lo que salga de ahí va a ser un parlamento autonómico y que tendrán un gobierno autonómico. Entonces, eso sí que tenemos esa certeza, ¿no? Hace un mes no se sabía si iba a ser una república, un Estado independiente, entonces, en cierta medida, da igual. Es decir, yo creo que hay mucha gente que tiene el miedo de... O sea, estamos aceptando el lenguaje de los independentistas de esto va a ser un plebiscito sobre independencia, sí o no. Esto no lo es. Bueno, ellos sí, también han tenido que convencer, empezaron diciendo que no se iban a presentar. Ahora han tenido que ir poco a poco diciendo porque sí. Y al final dicen, bueno, esta es la jugada definitiva para demostrar que somos mayoría y para por fin poder declarar una independencia decente. No caigamos en ese juego, no es una jugada definitiva. Son unas elecciones autonómicas y salga lo que salga, el problema lo tendrá el gobierno que salga. Vamos con la vertiente judicial de todo este asunto. El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para asumir toda la investigación sobre la rebelión independentista. Las defensas de los afectados ya se han mostrado favorables a la acumulación de las causas en el alto tribunal. Cuando reciba los informes de la juez y de las partes, el instructor tomará una decisión. Y también hemos conocido que la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra Puigdemont y contra sus 13 exconsejeros por los hechos relacionados con la declaración de independencia. Bueno, ¿creéis que todo esto tiene la pinta de acabar en el Supremo y de que por parte de los investigados haya un cambio de postura y sean más de la de Forcadell y compañía para intentar evitar la cárcel, de momento? Bueno, salir de la cárcel, que ellos están en la cárcel ya. Es probable, ¿no? Es probable. La cuestión es qué harán después. Si dirán, a su vez, no, cuando dijimos... Recordemos que un investigado tiene derecho a, cuando habla sobre sí mismo, puede mentir. Puede mentir, sí. Puede mentir. Entonces, lo que pasa es que resulta políticamente vergonzoso decir, yo mentí porque quería librarme. Cosas más vergonzosas hemos visto. ¿Estás acusando a Forcadell de mentir? He recordado que podía haberlo hecho. He recordado que podría haberlo hecho. Pero el día siguiente Forcadell no fue a la manifestación esta, entonces si Oriol Junqueras va a seguir el mismo plan, ¿qué va a contar en el meeting cuando vaya al meeting? O sea, va a decir,
estoy en contra del 155, mientras que al juez le ha contado, ¿qué es todo esto? Es que realmente no tiene solución. Son una panda de tramposos. Ellos se hacen trampas constantemente entre ellos. ¿Has visto cómo se hace trampas el Puigdemont con Mas, con el otro? Es constante, no pueden parar, no pueden evitarlo, están enfermos. Es una patología. No tenían un plan para esto, tenían un plan para otra cosa. Tenían un plan para un gobierno débil, para un gobierno que no se atreviera a dar ningún paso. Tenían un plan para eso. Falló y no tenían plan B, ni C, ni D, ni ningún otro. No, pero entonces da una sensación de improvisación, ¿no? Uy, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Pues yo me voy a Bruselas. Uy, que yo me he quedado aquí y me has dejado aquí, ahora tengo que ir a declarar. Uy, que da un poco pero y ahora viene la gente. ¿Qué es lo que va a decir la gente cuando vea estas escenas, ¿no? Hay gente que piensa que todo esto es una jugada maquiavélica, súper inteligente, que está... O sea, cuando la gente se pone a confiar en los políticos irreflexivamente... Oye, tienes razón. Más allá de todo este proceso en el que están inmersos los políticos independentistas, vamos a hablar de toda la que ha sido noticia de todo este proceso, de toda esta situación interior. El Ministerio del Interior retira este jueves el barco policial de Piolín del puerto de Barcelona. Los agentes de este crucero serán realojados en hoteles catalanes. Y es que no hace demasiado tiempo, había escraches delante de la puerta de los hoteles donde se hospedaban algunos de los policías y guardias civiles que acudieron pues, a controlar la situación ante la celebración de ese referéndum ilegal en Cataluña el pasado 1 de octubre. Y esta situación era bastante penosa porque los propios policías habían denunciado la situación en la que estaban alojados, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, yo he sentido un poquito de vergüenza con esto. Sí. Me parece un trato intolerable. Quiero decir, metidos en un barco. Quiero decir, aquí el Zoido el ministro del Interior, es una persona que yo creo que ha llevado esto fatal, ¿no? Esto es, bueno, es que esto lo deberían de haber solucionado, no sé, es que es de vergüenza, no tengo palabras, quiero decir. Pero el problema, en mi opinión, va más atrás de Zoido, ¿no? Va más atrás de 2017. ¿Por qué el Estado no tiene instalaciones en Cataluña para alojar a policías? Estamos hablando de policías, no estamos hablando de una cosa rara. Bueno, porque me imagino que cuarteles militares, edificios estatales, pues han ido cediéndoles a la administración y entonces el Estado ha ido desapareciendo físicamente, entonces no se sabía nada por allí, no había... Y por lo tanto era lógico pensar, como pensaban los independentistas, que todo les iba a salir bien, porque es que ya se habían retirado el Estado. Era solo un pasito más el que tenía que acabar de... Ernesto piensa que se va a hacer presente otra vez el Estado. ¿Sí? Hombre, yo creo que esto lo que sí abre es una reforma constitucional y en esa reforma no se puede incurrir en los mismos defectos que tiene el Estado actual autonómico. No, pues quizá no incurramos en esos defectos, puede que hasta los empeoremos, que somos Esperemos bastante que no. capaces. Yo soy de los que apuestan por un Estado autonómico común para todos. Eres optimista, entonces. Todos con el mismo rango de comunes. Y lealtad. Un poquito de lealtad por parte de las autonomías, ¿no? En fin, esto que habéis dicho hoy os lo recordaré muy a menudo para ver lo equivocado que estabais. Vamos a cambiar de asunto, vamos a dejar Cataluña al margen. El Parlamento Europeo ha respaldado el informe sobre los riesgos de la despoblación realizado por la eurodiputada socialista Iratxe García. La Cámara ha hecho suyo el trabajo en el que, además de medidas para combatir las consecuencias de la despoblación, también se pide un trato preferente en los próximos fondos comunitarios. Pero el debate ha estado marcado por las declaraciones machistas de un eurodiputado polaco de extrema derecha, con el que Iratxe García ya se las tuvo que ver hace unos meses. Este es el momento. La culpa del problema demográfico es que las mujeres trabajan fuera de casa y no tienen más hijos. Hay que decirlo porque todas se empeñan en trabajar fuera de casa. Esto es un insulto a las mujeres que hemos decidido ser libres. Quien realmente debiera quedarse en su casa son los misóginos que no respetan a las mujeres que hemos decidido ser libres. Bueno, pues eso pasa en el Parlamento Europeo, ya ven qué tipo de debates y qué tipo de personajes acuden allí también. El sector del juego aglutina en Castilla y León a unas 450 empresas que generan más de 2.000 puestos de trabajo directos y una tributación a las arcas regionales de cerca de 80 millones de euros, que en un 80% se destinan a los servicios públicos, un sector tabú durante décadas, pero que desde el Ejecutivo Regional piden que no se demonice.
Hay personas que por su personalidad, por sus circunstancias, pueden usarlo mal. A esas personas hay que cuidarlas y tratarlas. Hoy más que a Cataluña, creo que lo que le está quitando el sueño a nuestro quinto tertuliano es precisamente ese Congreso del Juego. No puedo pegar ojo, Juanma. Resulta que el consejero de Presidencia ha inaugurado el Congreso del Juego de Castilla y León, al que le ha reducido la burocracia y le ha bajado los impuestos. Y ha dicho el consejero que las máquinas tragaperras son una forma de ocio, pero que no hay que demonizarla. No me ha tocado. Será que no son horas, Juanma. No son horas. Pues no son horas. Mañana le dedicaremos unos minutos a este Congreso del Juego que se está celebrando en Zamora. Gracias, chicos. La próxima vez que vengáis seguiremos hablando de Cataluña, ¿eh, Miguel Ángel? Pero esperemos que sea un día como estos no históricos, ¿no? Estamos ya cansados de días históricos. Estamos hartos de días históricos. Gracias, Cayo, nos vemos. Nos vemos. Hasta otra vez, Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Pequeña pausa para la publicidad, enseguida volvemos. Tenemos que hablar de los emigrantes castellanos y leoneses. Hasta ahora. Retomamos el repaso de la actualidad de este martes y lo hacemos desde El Bierzo, donde esta mañana el presidente de la Junta ha inaugurado unas jornadas concebidas para impulsar la industria agroalimentaria de esta comarca leonesa. Los retos del sector pasan por una apuesta por la diferenciación y la adaptación al territorio. En la foto, 67 instituciones como regantes, universidad, figuras de calidad, ayuntamientos o cooperativas apoyan a la Junta en la regeneración agraria del Bierzo. El Bierzo está lleno de tesoros y cada uno de ellos es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar para crear empleo, para crear riqueza y con ello para crear futuro. El programa de impulso agroalimentario es un traje a medida para esta comarca leonesa. 375 núcleos de población con 22.000 hectáreas de cultivo, 3.000 productores y 120 transformadores piden auxilio a gritos. El Bierzo tiene que ser capaz de aprovechar todo ese inmenso potencial. Que lo que se pretende es captar ideas, estimular nuevos proyectos, buscar activamente nuevos nichos de mercado y nuevos mercados. La batalla lleva preparada, según Herrera, desde hace meses, con ilusión y diligencia. Está pensada desde el análisis de los problemas, de las debilidades, en cuáles deben ser las medidas, las soluciones a aplicar en el caso concreto de la agricultura y de la agroindustria en la comarca del Bierzo. Cada proyecto agroalimentario contará con un modelo de negocio a la carta, en función de las expectativas de cada emprendedor y de su zona. Por fortuna el mundo hoy es un pañuelo y nuestros paisanos que en su día decidieron hacer las Américas pueden disfrutar como nosotros de esos productos de nuestra agroalimentación. En los próximos minutos vamos a prestar atención a esos castellanos y leoneses de los que está muy pendiente mi invitado de hoy, el secretario general de Presidencia de la Junta, José Manuel Herrero. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la semana pasada que usted estuvo en Buenos Aires, participó en los actos centrales que organizó el Centro Burgalés de Buenos Aires con motivo de sus 100 años de vida. Hay que ser muy de Burgos y muy de Castilla y León para mantener intactos estos lazos con tu tierra, ¿no? Pues sin duda, ponen de manifiesto ese interés y ese cariño de los que fundaron ese centro burgalés hace ya 100 años, que durante todos estos años y las generaciones siguientes, sus hijos y nietos, la verdad es que lo han mantenido hasta hoy y lo quieren seguir manteniendo, que es lo más importante. Y estos paisanos, cuando reciben la visita de un representante, en su caso de la Junta de Castilla y León, sobre todo, ¿qué le trasladan? Bueno, lo primero, que vayamos más, eso es lo primero. Pero desde luego lo que hacen es transmitirnos ahí su interés y su necesidad de seguir en contacto con su tierra. No hay que olvidar que son españoles, son castellanos y leoneses, y lo que piden es lo mismo que nos pueden pedir pues cualquier otros castellanos y leoneses cuando nos reunimos con ellos, ¿no? Lógicamente que sigamos desarrollando los programas a ellos dirigidos y luego aportan una serie de sugerencias, ideas y lógicamente pues demandan más actuaciones destinadas a ellos y hacen sus aportaciones para mejorar las que estamos desarrollando hasta ahora. Hablaremos de esas actuaciones porque allí en Argentina, en Buenos Aires, presentó usted las líneas generales de esa propuesta de la comunidad para regular las instituciones castellanas y leonesas en el extranjero. ¿Cuáles son los ejes principales de esa propuesta? Pues los ejes principales se trata de regular
qué tienen que ser estas instituciones, estas sociedades en el exterior de cara al futuro. Hasta ahora la verdad es que han cumplido 100 años, son instituciones que en sus estatutos muchos son antiguos y que respondían a unas necesidades y a unas motivaciones diferentes a lo que son hoy esas casas y a lo que tiene que ser el futuro. Parten de la idea de una ayuda mutua entre los paisanos o la idea de combatir poco la nostalgia. Pero eso sin duda ha cambiado, incluso los socios a día de hoy, muchos son nacidos allí ya, y tenemos que orientar cuáles tienen que ser esas funciones para el futuro, que sin duda pasan por lo de convertirse en verdaderos agentes de la comunidad de Castilla y León. Ellos están decididos, apuestan por ello, pero conviene darles ahí forma a lo que tienen que ser las funciones y los requisitos para esas casas. También hay que abordar otras cuestiones, como la posible fusión entre las distintas casas que tenemos de Castilla y León, distintas sociedades en el exterior. Pero sobre todo lo que queremos es que ese documento, ese decreto, sea elaborado de una manera participativa por toda la sociedad de Castilla y León, sin duda, pero con ellos como los primeros protagonistas. Por eso hemos ido ahí, hemos planteado esta necesidad, que ellos también ya la venían demandando, para escuchar sus aportaciones. Lo abriremos, un primer borrador, que espero que podamos tenerlo a finales de este mes para que nos hagan mejoras. O sea, que no se quede solo en algo nostálgico o folclórico, sino que vaya más allá, ¿no? Que sean nuestros auténticos embajadores en esas tierras. Efectivamente, esa es la idea, sin olvidar esa esencia, ¿no? Y aprovechando toda la experiencia de todos estos años, pero lógicamente con una mirada al futuro, que sea algo más. ¿Qué programas tiene en marcha la Junta de Castilla y León para permitir que esos emigrantes que se fueron hace unos años, el que lo desee, que pueda retornar a nuestra tierra? Bueno, la verdad es que tenemos varios programas. La verdad es que tenemos las ayudas al retorno, que en su configuración pusimos en marcha hace un par de años, que simplemente son ayudas de carácter económico para aquel que decida volver aquí o para aquel que decida volver y además poner en marcha una actividad económica por cuenta propia. Estas son ayudas que gestionamos desde la Consejería de la Presidencia, pero también desde la Consejería de Empleo hay una serie de incentivos a aquellos empresarios que contraten a personas que vienen del exterior. Junto a esto también hay una serie de ayudas, como son las becas que hacemos para que jóvenes cursen máster de posgrado en universidades públicas de Castilla y León. Este es un programa, la verdad es que bien demandado, que nos solicitan que ampliemos, y en ello estamos trabajando. De hecho, para el año que viene, para el ejercicio que viene, la idea es completar estas becas que venimos dando para cursar estos másteres, para facilitarles que lo completen con prácticas no laborales en empresas aquí en Castilla y León, a través de una colaboración con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con quien ya estamos hablando para ello. ¿Y se han acogido muchos emigrantes a estos programas? Pues sí, la verdad es que en todas estas ayudas al retorno en los 2 últimos años ha sido creciente. En este año 2017 habremos ejecutado más de 200.000 euros en estas ayudas, y beneficiarios, más de 140 personas han sido beneficiarios, de los cuales además más del 75% son menores de 36 años, con lo cual de momento está funcionando bien y nuestra idea es poder mantenerlo para el año que viene. Así lo hemos planteado en el proyecto de presupuestos que se ha enviado a las Cortes. ¿Pero se nota algún tipo de cambio generacional entre los mayores que tuvieron que tomar la decisión en su día de emigrar y los más jóvenes que ya han nacido igual en esos territorios donde se fueron sus padres? Sin duda, este cambio es evidente, ¿no? Los primeros emigrantes sin duda tienen ahí esa idea de lo que dejaron atrás, su pueblo, mientras que las nuevas generaciones, hijos y nietos que han nacido allí, se ve todavía ese interés por mantener esos lazos con su tierra, siguen siendo españoles y castellanos y leoneses, pero desde otro punto de vista, en el sentido de aprovechar las oportunidades que les ofrece Castilla y León, pero también al revés, también ofreciendo las oportunidades que puede ofrecer a Castilla y León, precisamente las actividades que desarrollan ellos allí en su tierra de residencia. Una duda, ¿cuál es el país que más emigrantes castellanos y leoneses acoge en estos momentos? Pues es Argentina. Argentina es el país donde más castellanos y leoneses, de hecho es la comunidad... Históricamente siempre ha sido así. Siempre ha sido así, y de hecho es la comunidad de españoles más numerosa después de los gallegos, que siempre van por delante, pero en Argentina la segunda comunidad de españoles son los de Castilla y León. Por cierto, ¿se han marcado algún plazo para desarrollar ese decreto del que hablábamos antes? Pues la verdad es que no tenemos prisa, porque la idea es que dar tiempo para que se presenten todas las aportaciones. Sí que queremos hacerlo público, enviárselo a todos nuestros castellanos y leoneses en el exterior, y hacerlo público a través del portal de Gobierno Abierto a principios del próximo mes de diciembre, como muy tarde. Bueno, nuestro invitado de esta noche, el secretario general de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Manuel Herrero, también participaba este
fin de semana en el 5º Encuentro Docentes por el Desarrollo en Castilla y León, y le quiero preguntar, un encuentro que se celebraba en el Espinar, en Segovia, le quiero preguntar por los objetivos que se marcaban en ese encuentro. Pues este es el encuentro anual que hacemos con los docentes en materia de cooperación para el desarrollo, y el objetivo es, por un lado, un intercambio de buenas prácticas entre los docentes respecto a las actividades que desarrollan en sus centros, en lo que se refiere a la educación para el desarrollo, la sensibilización en materia de cooperación para el desarrollo, y por otro lado, facilitar una serie de herramientas, ponencias, con la idea de formar y dar nuevas posibilidades a los docentes. Esta es una de las actuaciones que se enmarcan dentro de lo que es la red de centros y docentes por el desarrollo, en el marco de la educación para el desarrollo. Las políticas de cooperación, las que la articulamos a través de 3 ejes, que es la educación para el desarrollo, la ayuda económica no reembolsable, que va destinada a los proyectos que se ejecutan en los países en vías de desarrollo, y la ayuda humanitaria. Entonces, la idea es reforzar la educación para el desarrollo, y en este año el eje central ha sido la Agenda 2030, la Agenda 2030 en la que estamos trabajando y que queremos darla y difundirla a través de los centros escolares. ¿Y cuál es el papel que tienen que desempeñar, sobre todo en esta tarea, esos docentes? Pues la idea es dar a conocer entre nuestros ciudadanos del mañana, como decimos, por qué es necesaria la cooperación para el desarrollo, qué se consigue con la cooperación del desarrollo y por qué hay que mantener estas actuaciones en materia de cooperación. En definitiva, facilitar a la gente más joven conciencia crítica sobre una realidad que existe, que está ahí, cuál es la pobreza, en muchos casos la pobreza extrema, pero a la vez también explicar y transmitir que es una realidad que no tiene por qué ser inmutable y que eso se puede cambiar. Y la idea es darlo eso a conocer. Si queremos cambiar un poco el mundo, tenemos que empezar desde luego a través de la gente más joven, por lo menos para darles elementos críticos. Usted tiene otra misión y bastante importante desde finales del mes de septiembre, porque fue entonces cuando a mi invitado le nombraron comisionado de la Junta para la atención a las víctimas de violencia del terrorista, una vez que se aprobó la ley a finales del mes de septiembre. Yo no sé si piensa usted que se ha tardado demasiado tiempo en prestar atención a esas víctimas del terrorismo. Bueno, yo creo que la verdad es que como sociedad española en general, quizás sí que se ha tardado mucho tiempo, y quizás sí que hubo unos años en los que se sintieron más solos, o que les dejamos más solos. Y la verdad es que en muchos casos, precisamente y a costa de ese sufrimiento suyo, pues muchos de nosotros vivíamos tranquilos. Pero quizás, aunque tarde, yo creo que siempre es importante. Y además yo creo que es importante porque, aunque parece que ya ha pasado, una de las cosas que reclamaban más las víctimas precisamente es que no se olvide su sufrimiento y ese reconocimiento. Y parece que una vez que ha pasado la época del terrorismo de ETA, se podía caer en ese error. Por ello, una de las principales demandas de las víctimas, de la Asociación de Víctimas de Castilla y León, era precisamente que se incidiera en la idea del reconocimiento y la memoria, que no se olvide y que se pueda escribir el relato de lo que ha sido el terrorismo en España. Pero además hay que tener en cuenta que el terrorismo, por desgracia, pues sigue presente, otro terrorismo diferente, pero en Europa nos encontramos hoy con nuevas formas de terrorismo. Esa ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo se aprobaba por unanimidad en las Cortes a finales del mes de septiembre. Una de las primeras iniciativas fue la puesta en marcha de ese papel de comisionado que ocupa mi invitado de esta noche, pero yo no sé cuál es el siguiente objetivo que se ha marcado esa ley. Bueno, la ley la verdad es que marca importantes objetivos, y algunos de aplicación directa. Es el reconocimiento de una serie de beneficios o de beneficios o exenciones de carácter económico y fiscal. Algunas de ellas ya se recogen en el proyecto de ley de medidas que está ahora mismo en las Cortes, acompañando los presupuestos generales de la comunidad para el 2018, con lo cual, bueno, si se aprueba finalmente, pues entrará en vigor a partir del próximo año. Con lo cual, todo eso hay que desarrollarlo, y lo importante también es una labor de información, de que todas las víctimas del terrorismo que vayan a acceder a una serie de servicios en nuestra comunidad sepan de esos beneficios que tienen. La ley, la verdad es que ha sido uno de los éxitos, ha sido que se aprobara por unanimidad, y yo creo que ese es uno de los objetivos que se planteó el Consejo de la Presidencia, era que fuera un proyecto de ley de las víctimas. Por ello ha sido tanto éxito de las víctimas como de todos los grupos parlamentarios que han hecho posible un texto aprobado por todos y para todos. Y la idea ahora es aplicarlo. Algunas cuestiones ya las hemos, como he dicho, recogido en el proyecto de ley de medidas, y otras que iremos poniendo en marcha en los próximos meses.
José Manuel Herrero, secretario general de Presidencia de la Junta, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Pues muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, suerte. Nosotros nos tenemos que marchar, pero antes les tengo que recordar que enseguida viene Andrés Gómez y nos contará cuánto frío vamos a pasar mañana, y a las 7:30 Antonio José Renedo nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, amigos, que descansen.